él pudiera haber arreglado o compuesto un himno a la inversa, ¿verdad? Pero él, el himno que compuso, lo hizo con el fin de darle la honra y la gloria a Dios. Porque aunque hubo una ambulancia que lo llevó al hospital, aunque hubo una ambulancia que lo recogió y lo atendieron los médicos, él está consciente que fue Dios el que hizo ese milagro. Amén. Entonces, de la misma manera, todos aquellos que hemos pasado por situaciones difíciles, como dice la palabra, me decía el hermano el domingo pasado, que nosotros debemos ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Amén, pacientes, llenos de... Solamente de esa manera, hermanos, nosotros podemos ser victoriosos. Y esta semana, nosotros, mi esposa y yo, la familia, algunos de ustedes pues creo que realmente no lo saben, pero creo que el único que se lo dije fue al hermano Selvin, al hermano Nelson y a la hermana María, creo. Y verdad, una de nuestras hijas está entubada desde el miércoles. Ella ya tenía la enfermedad y pues yo sentí muchas veces decirle, verdad, que se fuera al hospital, pero pues dice, no, pues sé que estoy bien. Y es lo que siempre se dice, no, que está bien. Pero hermanos, ella está desde el miércoles entubada, su estado físico está normal, está bien. El ventilador, el día que la internaron, más bien el día que la pusieron en cuidados intensivos, se lo pusieron a 100, pero lo han ido bajando de 10 en 10 y anoche lo bajaron a 50, así que pues es una buena señal. Pero aparte de eso, verdad, pues ella está en las manos de Dios. Hay muchísimos hermanos, verdad, que estamos orando por ellos y nosotros sabemos que ella saldrá bien. Cuando ella era niña, yo creo que tenía la edad de Nicole. Yo le digo Nicole porque ya ni me acuerdo cómo se llama, hermana. Camila, ¿verdad? Yo desde que la conocí le digo Nicole. Yo creo que tenía más o menos la edad de Nicole. Ella murió como un minuto y medio, entonces Dios la resucitó, Dios la restauró, Dios le dio la vida. Entonces yo creo que el mismo Dios que en aquel tiempo la volvió a la vida es el mismo Dios que todavía sigue existiendo. Amén. Hermanos, hay una grande controversia con todo esto, ¿no? Que acerca del virus, unos dicen que sí, otros dicen que no, unos dicen que existe, otros dicen que es pura mentira. Pero lo cierto es que aquellos que han, ¿verdad?, sufrido estas situaciones, pues se dan cuenta que sí existe, que sí es real, ¿verdad? Aquí tenemos al hermano José, al hermano, ¿quién más? Al hermano Nelson, ¿verdad? No sé, dice la hermana que el hermano también, bueno, que no le dé pena, hermano Mario, ¿verdad? Él también, ¿verdad?, estuvo, no sé si grave o medio, pero también estuvo en esa situación. La hermana Alicia no está con nosotros, pero yo quiero decirles algo en este día, ¿verdad? Algunos le echan la culpa a los chinos, a los japoneses, a los rusos, quién sabe qué tanto. Bueno, miren, óiganme bien lo que les voy a decir, y también los que me están viendo en la cámara, escúchenme bien. Si fueron los chinos, o fue un murciélago, o fue un mapache, quien haya sido, de todas maneras fue algo permitido por Dios. Escúchenme bien, miren, escúchenme. Cuando Dios mandó a Moisés, lo mandó con una misión específica. Dijo, yo quiero que vayas a ese lugar, confrontes, que te enfrentes al faraón, le dijo, y la vara que tú tienes, con la vara que tú tienes en tu mano, con esa vas a tener autoridad para traer 10 plagas sobre Egipto. Pero él venía designado ¿por quién? Por Dios. Hay que entender eso, hermanos. Hay que ser claros que de muchas maneras el Señor trata de hablarnos. Hace más o menos un año, ¿verdad?, prediqué aquel mensaje, Dios habló. En realidad, hermanos, yo les decía en esa ocasión que no fue algo porque alguien dijo, pues no está en las escrituras. No, sí está en las escrituras, pero no fue algo que se le pasó escribir al apóstol Pablo, no fue una página en blanco que se quedó ahí.
ni tampoco fue algo que a Dios se le escapó no decirlo. No, Él nos habló que en los últimos tiempos habría diferentes situaciones, habría pestes, habría plagas, amén, y todas estas cosas. Ayer miré por ahí en YouTube, bueno, no lo escuché, pero abrí ahí para buscar unas alabanzas anoche. Y decía un predicador ahí, decía que el COVID es la plaga, es la última plaga. Bueno, pues ¿quién le dijo a él eso? Siempre que hay una persona que asevera, que afirmar esas cosas, realmente no tenemos que hacer caso, ¿no? Porque Dios es el que sabe todas las cosas. Pero nosotros sabemos, hermanos, que Moisés, por designación divina, llegó a Egipto y trajo 10 plagas. Trajo piojos, trajo jejenes, aquellos terribles mosquitos, trajo, hermanos, la plaga de ranas, las aguas se convirtieron en sangre, y hermanos, la oscuridad que vino, todas ellas. En la última fue la muerte de los primogénitos, pero todo eso porque Dios se lo ordenó a Moisés que lo hiciera. Dios le dijo a Elías que cerrara el cielo para que no lloviera por 3 años y 6 meses, fue Dios. Amén. Hermano, Dios en algunas ocasiones levantó naciones de tierras lejanas para ¿cómo se dice?, para disciplinar a Israel. Dios trajo a Nabucodonosor, después trajo a Darío el persa, y así a cada uno, hermanos. Pero siempre que suceden estas cosas debemos entender que es Dios el que está detrás de todo esto, ¿verdad? Dios, hermanos, no hace ninguna cosa, más bien el enemigo no hace ninguna cosa sin que Dios no se lo permita. También, hermanos, cuando Job fue, hermanos, ¿cómo se dice?, afligido, cuando pasó por aquella situación, hermanos, porque siempre digo, a lo mejor en algún momento también yo lo llegué a decir, y decimos: el Señor reprenda al diablo, el Señor reprenda a Satanás. Bueno, esa es una frase que adquirimos del libro del profeta Zacarías, y está bien, ¿verdad? Pero, hermanos, realmente a veces detrás de todo esto hay un plan divino, amén, y de eso precisamente queremos hablar. Miren, cuando Israel se apartó en su totalidad, yo les he dicho muchas veces que ustedes lean el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes, y ustedes van a entender muchas cosas que para nosotros parecieran estar ocultas, pero todo, hermanos, está claro. Si ustedes leen capítulo 17 del segundo libro de los Reyes, allí la Biblia nos dice que Israel oraba a Jehová. Dice que Israel adoraba dioses ajenos, adoraba dioses extraños, adoraba a Baal, adoraba a Astoret, pero a la misma vez oraba a Dios. Entonces era una mezcla de cosas que Israel hacía. Entonces Dios trajo una nación de lejos para disciplinar a su pueblo. En Mesoamérica, cuando la venida de Hernán Cortés, o sea, cuando el Señor trajo a aquella nación para disciplinar a Israel, es porque la nación entera lo habían abandonado. Entonces ellos se dedicaron a sacrificar a sus hijos, a practicar la brujería, a practicar la santería, el satanismo, todas esas prácticas que son de parte de Satanás, hermanos. Y en Mesoamérica, hace muchos años, lo que eran los aztecas, los mayas, los toltecas y todas esas naciones que predominaban, ¿verdad?, el centro de América, del país americano, hermanos, ellos hacían todas estas cosas. Entonces, de la misma manera que Dios castigó a la nación israelita en aquel tiempo, como también en un tiempo llevó a Israel para despojar de la tierra de Canaán a todas aquellas naciones paganas. Entonces, hermanos, los aztecas, los mayas, ellos sacrificaban doncellas, las niñas desde que nacían, los padres las dedicaban para ser ofrecidas a Moloch, a cualquier otro dios, a la diosa Tonantzin y tantos dioses. Entonces ellos las consagraban a esos dioses. Entonces Dios trajo de lejos, hermanos, Dios permitió que Cristóbal Colón viniera primero, luego Hernán Cortés, que cruzaran los mares para disciplinar, hermanos, porque Dios nunca ha probado los sacrificios humanos, nunca. Entonces,
Cuando Hernán Cortés, de la manera, ¿verdad? Porque algunos dicen, oh, pobre Cuauhtémoc, le quemaron los pies, y Hernán le decía, ¿dónde está el tesoro? Y cuando Cuauhtémoc dijo, no estoy en un lecho de rosas, pues, aunque alguien diga que es tonto lo que estoy diciendo, ¿verdad, hermano? Pero Dios nunca ha probado los sacrificios humanos, nunca. Nunca ha probado, nunca ha aceptado, ni hermanos, aunque las naciones lo hacen, pues hermanos, en todos los países, ¿verdad? Mayormente, anteriormente en Haití, en Cuba, en todas esas naciones que vinieron, que trajeron, que importaron de África, hermanos, trajeron esas costumbres, pero todo eso, hermanos, realmente es reprobado totalmente por Dios. Así que Dios, hermanos, es el que está detrás de todo esto. Así que pues no le echemos la culpa a los chinos. Si Dios permitió que surgiera todo esto, es porque Él lo permitió. Amén. Así que, hermanos, pues yo les pido que sigan orando por Misaí. Gloria a Dios. Hace un rato me llamó Miguel, su esposo, y dice que ella amaneció estable. Anoche tuvo un poco de fiebre, pero estable. Amén. Bueno, pues qué bonito. Digan que sí, hermano. Siquiera mientras yo estoy, digan que sí. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hermanos, en esta hora quiero culminar, ¿verdad? En la serie que hemos estado hablando, el porqué de las pruebas o las tribulaciones. Siempre hay un propósito. Miren, hace un momento dije que cuando Dios le permitió a Satanás que afligiera a Job, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Pero si alguno no la conoce, pues ustedes saben bien que Job era un hombre absolutamente rico, era un hombre millonario. Enfrente de su casa había Rolls Royce, había Lamborghinis, había una casa de lujo, hablando de aquellos tiempos. Era un hombre riquísimo. Y en una ocasión les dije, hace ya unos meses atrás, les dije que a Satanás, y en verdad así es, porque a Satanás no le gustó, a él le pareció algo verdaderamente mal, que cuando Dios hizo a Adán del polvo de la tierra y luego sacó a Eva de su costilla, Dios tenía comunión, una relación íntima con ellos. Dios venía y hablaba con ellos, había paz entre Dios y los seres humanos de aquel tiempo. ¿Sí me sigue? Había armonía. Dice la Biblia que Jehová venía y conversaba, hablaba con ellos. Hablaban, se miraban frente a frente. Era una pareja pura, llena de santidad, y habitaban un lugar. Claro que trabajaban, no es que porque estaban en el huerto no trabajaban. Dice la palabra que cuando Dios los crió, lo puso para que trabajara el huerto. No es que Adán estaba ahí sentado debajo de una palma rascándose el estómago y diciéndole a un chango, tráeme otro coco que ya se me acabó este. No, no, Señor. O le decía por ahí a alguien, ¿verdad? Tráeme una banana. No, hermano, dice que lo puso en el huerto para que lo labrase. O no dice así, para que lo labrase, ¿verdad? No es que le decía por ahí una vez, ven, búscate una hoja de palma y hazme airecito. Que no, el hombre tenía que trabajar. Pero, hermanos, entonces, cuando ellos fueron expulsados del huerto, un día Eva le preguntó a Satanás que por qué los odiaba tanto a ella y a Adán. Entonces Satanás le dijo, porque me fastidia, me cansa que ustedes que fueron hechos del polvo de la tierra tienen una relación con Él, con Dios, ¿verdad? Porque Satanás no fue hecho del polvo de la tierra. Satanás fue creado en el cielo. Un ser espiritual, un ser divino, un ser hermoso, un ser precioso. Hermano, con ninguno de los otros arcángeles, querubines o serafines hubo celebración. La Biblia dice en Ezequiel 28, Isaías 14, dice que hubo una orquesta. El Señor preparó una orquesta para celebrar el día que Dios creó a Lucifer. Celebró. Entonces, hermanos, en cambio al hombre, al ser humano, Dios lo hizo del polvo de la tierra. Entonces le dijo Satanás a veces, es que yo no puedo soportar
Yo no puedo, me fastidia, no me gusta que ustedes que son hechos del pueblo bueno. Entonces, pero lo que realmente Dios les había dicho a Adán y a Eva, que no comieran de aquel árbol, de aquel huerto, porque el día que de él comieran iban a morir. Y aunque no murieron físicamente en ese momento, murieron espiritualmente. Pero ¿sabe quién lo logró? Dice que la serpiente fue la que engañó a Eva para que comiera y de esa manera fueran expulsados. Entonces, hermanos, a Satanás no le gusta ver parejas que tengan paz. Al diablo no le gusta parejas que estén llenas de armonía, familias llenas de felicidad. Él odia eso, él detesta eso. El mismo Señor Jesucristo dijo que el ladrón viene para robar, para matar y destruir. Entonces Él viene a destruir familias. Por eso el apóstol Pablo nos dice que detrás de cada situación, si yo me peleo, me disgusto con alguien o alguien se disgusta conmigo, la Biblia dice que mi lucha no es contra la persona que estoy viendo físicamente, sino contra huestes, contra potestades, contra entidades de maldad en las regiones celestes. Amén, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese es el trabajo del enemigo. Entonces, cuando Job en su casa tenía todo lo que deseaba y más de lo que él deseaba. Y como la Biblia dice que el que teme a Dios, dice el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, la Biblia dice que cuando llegaron los hijos de Dios al cielo o al lugar a la residencia, al lugar donde estaba Dios, dice que entre ellos llegó también Satanás. Y como Dios desde su morada había visto a Satanás que estaba rodeando la casa de Job, Dios no estaba ajeno, como no es ajeno a ninguna de las situaciones por las que nosotros pasamos, hermanos. Él no ignora, ¿verdad? El salmista dijo: tus párpados, tus ojos ven, tus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Sí entiende eso? Tus ojos ven, tus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces, Dios estaba observando, ¿verdad?, todo lo que Satanás estaba maquinando contra Job, y le daba vuelta y le daba vuelta buscando un hueco, un lugar por el cual meterse y dañar la vida de Job. Entonces, cuando Satanás llegó al cielo con los demás hijos de Dios, inmediatamente Dios lo confronta. ¿Por qué? Porque Dios lo había visto. Dios sabe todo lo que el enemigo está tramando contra cualquiera de nosotros. El apóstol Pablo dice que debemos orar porque no debemos ignorar sus maquinaciones. Una maquinación es, hermano, algo que se fraguó en secreto, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber una pareja de ladrones, de malvados, ¿verdad?, que están fraguando. Cuando se vaya usted de su casa a meterse, es a fraguar o maquinar, es algo que se planea sin que usted lo sepa. Entonces, el enemigo, hermanos, pues aunque no trabaja solo, tiene miles de demonios que trabajan con él, hermano, pero dice la palabra que debemos velar y que debemos orar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermano, y él no tiene misericordia con las familias, con los jóvenes, con los adultos, con nadie. Ese es el trabajo de él. Entonces, hermanos, cuando llega Satanás, le dice Dios, va al grano, ¿verdad? Dios va directo, le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro sobre la tierra? Y claro, él le dice: pues cómo no te va a servir, cómo no te va a amar. Tiene todo, tiene lo que los demás mortales no tienen, tiene carros, tiene casas, tiene de todo. Le dijo Satanás: pero quítale lo que tiene, a ver si no maldice en tu cara. Entonces lo que dijimos el jueves y el domingo pasado, ¿verdad? Hermanos, cuando pasamos por la prueba, óigame bien, la prueba es una escuela por la cual pasamos. La prueba es para forjar nuestro carácter. Amén. La prueba es para formarnos. La dificultad, la situación por la que pasamos, hermanos, por eso
el apóstol Pedro dice: hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego que os ha que les ha venido como si cosa extraña les aconteciera. Y luego después dice: deben darse cuenta que todas estas cosas están pasando en el mundo entero, a todos. No hay hermano, no hay ser humano, hermano, por el cual no tenga esta dificultad. Entonces le dice Satanás a Job, Satanás le dice al Señor: quítale lo que tiene, a ver si no te maldice. Yo he conocido personas, el primero que conocí realmente sí me escandalicé, el hermano Esteban. Él se había casado con una mujer, una norteamericana, como decimos vulgarmente, con una gringa. Y yo no sé, ¿verdad? Claro que hay una desigualdad en la diferencia de culturas. Y ellos tenían una situación de problemas terribles, no sé cuáles eran. En ese tiempo yo estaba ayudándole al hermano Alex Hernández ahí en Palacios, Texas. Y un día el hermano llegó, lloró, ¿verdad? Rasgó su corazón y al final agarró la Biblia y la hizo pedazos y la aventó contra el piso allí. Hermano, es que la prueba, la dificultad por la que él estaba pasando era terrible. En ese momento yo pudiera haberlo criticado, regañarlo, decirle al pastor, el pastor pudiera haberlo expulsado de la iglesia. Es que a veces no sabemos por las situaciones que está pasando la gente. ¿Sí me sigue? Hermano, ignoramos realmente lo que se está viviendo en los diferentes hogares. Entonces, hermano, la palabra de Dios dice, hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no necesariamente un error, dice: ustedes que son más espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque un día también a ti te va a pasar. Amén. Entonces, hermano, el Señor le dijo a Satanás, no. Iba a decir: no, mijito, pues no, el Señor no le dijo. Bueno, puro haber dicho, le dijo: no, Señor. Le dijo a Satanás: Job a mí no me sirve por lo que tiene. Le vuelve a decir el diablo: quítaselo a ver si no te maldice. Entonces, cuando a nosotros se nos quitan algunas cosas, entonces según la forma en que reaccionamos, eso es lo que realmente traemos dentro. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Si llega el jueves y el domingo decía esto, ¿verdad? La palabra dice que debemos estar siempre gozosos. Dad gracias a Dios por todo. Le escribe Pablo a los filipenses. Estad siempre gozosos y den gracias a Dios. Pero le voy a dar gracias también porque me corrieron del trabajo. Y lo que yo les decía el domingo y el jueves es que imagínense que le dicen en el trabajo: tú tienes aquí trabajo para 3, 4 años, no te preocupes. Y sucede que un día llega y le dicen: oye, pues hoy va a ser tu último día. Pero si tú me habías dicho: pues sí, pero la compañía se fue a la quiebra. Y en ese momento usted, no sé de dónde, pero se pone a brincar y a saltar y llega a su casa y le dice la señora: ¿por qué te viniste tan temprano? Pero el hombre llega contento, feliz, echando maromas. No, le dice: es que me corrieron del trabajo. Pero ¿qué no sabes? Que llega la renta, no hemos pagado el teléfono, tenemos aquí, tenemos allá, y tú vienes contento. Y que le digo: pues eso dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, no a esos extremos, pero en verdad lo que siempre decimos es que, bueno, Dios te puede dar otro mejor, y ciertamente es así. Amén. Pero lo que realmente, hermanos, Dios quiere hacer es forjarnos. Cuando dice Pedro, la prueba de fuego, cuando habla de la prueba de fuego, habla de mucho más allá de que te corrieron del trabajo, de que se te quebró un vaso en la mesa, de que el niño botó la leche mucho más allá de esas cosas, de una prueba de fuego. En aquel tiempo pues estaba la iglesia siendo perseguida, hermano, pero Dios le dice: ¿qué? Dice: quítale lo que tiene. Dice: nomás no le toques su cuerpo, su alma. Entonces Satanás, no, hombre,
inmediatamente viene y hace un desastre, provoca siniestros, provoca, bueno, tantas cosas. Y dice la Biblia que ese día Job salió de su aposento de orar contento, había intercedido por todos sus hijos, por cada uno específicamente, había orado, había ofrecido sacrificios por ellos, y sale afuera y contempla la hermosa mañana, y aspira al aire feliz, cuando viene uno corriendo y le dice: Señor, estábamos pastando el ganado y vinieron los sabeos y se llevaron todo. No dejaron ni las enfermas. Y dice que estaba hablando aquel cuando llega otro: Señor, estaban tus hijos reunidos, contentos, felices, celebrando, y vino un terremoto, un gran viento y los mató a todos. Imagínese usted. Y la Biblia dice que Job era un hombre apartado del mal, un hombre, bueno, déjeme decirle lo que usted sabe, ¿no? En Job capítulo número 1, había un varón llamado Job. Job capítulo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, usted se puede imaginar que Job se hubiera vuelto: pero si acabo de orar, si acabo de salir del lugar secreto donde hablo con Dios, ¿por qué me pasa esto, verdad? Hermanos, me ha tocado ver personas que usan expresiones soeces, altaneras, vulgares. Entonces, cuando nos llega una sorpresa, una noticia así, según la forma en que reaccionamos, es lo que traemos dentro. Por eso la Biblia dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? La paz de Dios. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, dice, yo se las doy. Amén. El mundo la paz que nos da es si tenemos dinero, tenemos oro, tenemos plata, tenemos trabajo, tenemos dicha, esa es la paz que el mundo da, hermano. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, él sabe que Dios está en control de todo. El mensaje que prediqué unos jueves atrás, hermano, no debemos tener temor. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Amén. Entonces, hermanos, el enemigo le quitó a Job todo. Ya usted conoce la historia. Y realmente, hermano, el objetivo, lo que Satanás quería, acuérdese que el Satanás fue claro. Le dijo a Dios: quítale lo que tiene, a ver si no te maldice en tu cara. Eso era, ¿verdad? Los elogios que la Biblia dice de Job, hermanos, eran buenos. Pero Satanás, hermano, como él no quiso que Adán y Eva tuviese una relación personal con Dios, él buscó la manera de disuadirlo, de separarlos. Ese es el trabajo de él, hermanos. Mire, el mismo Señor Jesucristo, recién bautizado, acabando de salir de las aguas del bautismo, en su, como se dice, así decimos, no en su primer amor, pero dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Recién bautizadito, imagínense. Entonces, el enemigo, ¿verdad? Cuando llega a un hogar que le da vuelta, un hogar lleno de oración, un lugar, hermanos, donde hay paz, dice: no, eso le da envidia a Satanás. Entonces él odia, ¿verdad?, donde hay paz, donde hay armonía. Porque cuando habla de matar, no necesariamente habla de matar físicamente con derramamiento de sangre. Mata la tranquilidad, mata la paz, mata la armonía, roba. A matar, robar y destruye las familias, destruye los hogares, destruye la economía. Hermanos, ese es el trabajo de él, ¿verdad? Alguien puede decir gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero hermano, nosotros no estamos ajenos, dice la Biblia, para que no ignoremos sus maquinaciones. Amén. Entonces, hermano, detrás de todo esto dice la palabra de Dios que hay un propósito, que hay un objetivo, hay una razón. Así que cuando le pase algo verdaderamente malo, hermano, guarde la tranquilidad, sea ecuánime y pregúntele a Dios qué es lo que nos dice Santiago, ¿no?
Hermanos, tal vez ahora sí quiero que vayamos al versículo en el cual vamos a meditar. Es en el capítulo 8 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8. Con esta pequeña introducción, ¿verdad? Ya supimos de qué se trata la palabra de Dios. Amén. Deuteronomio capítulo 8, versículo primero en adelante. ¿Listos? Dice la palabra así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. El Señor les estaba diciendo que Él los iba a introducir, los iba a poner para de esta manera cumplir la promesa que muchos años le había dado a Abraham. Dios le había dicho a Abraham: tú vas a bajar y a ti te voy a dar de tu simiente van a ser una nación grande, dijo, pero tus descendientes estarán 400 años cautivos en Egipto. Pero le dijo la tierra, lo mismo le dijo a Abraham, le dijo a Jacob y le dijo a Isaac. A Jacob, cuando iba huyendo, le dijo: la tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces aquí es lo que Dios le está diciendo, porque era una promesa, hermanos. Dios es fiel, Dios no claudica, Dios no cambia. Uno de los ¿cómo se dice? Se me fue la palabra de Dios, de los atributos divinos es que Dios es, que Él no cambia, ¿verdad? Él es, se me fue la palabra, pero Él lo que Él dice, hermanos, Él no vuelve atrás. El hombre es el que cambia, amén. Y Él les estaba diciendo: lo que tú vas a poseer, esto es una promesa que no te di a ti, que le di a sus padres, ahora yo la voy a cumplir en ti. Y luego dice el verso 2, aquí es donde está lo que queremos entender, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, hasta ahí. Y te acordarás. A veces decimos: no, hombre, de esas cosas ya ni te acuerdes. Lo pasado hay que echarlo en tierra, hay que hacer un pozo, sepultarlo. Pero, hermano, ¿quién se va a olvidar que en el trayecto de su vida hubo un fracaso de cualquier tipo? No, hombre, yo estaba trabajando bien a gusto, cuando llegó un amigo allí bien barbero, traía una navaja bien afilada y empezó a afeitar al patrón, y se ganó la confianza del patrón y a mí me corrieron. No sé si estoy hablando algo que conocen, ¿verdad? Hermano, y te acuerdas, ¿quién va a olvidar una traición así, hermano? ¿Verdad que no se puede? No se puede. Entonces, pero la razón, el propósito, lo encontramos después de la coma, dice, de estos 40 años en el desierto, para afligirte. Usted conoce la aflicción, ¿verdad? Entonces mire lo que dice la palabra, que esos 40 años que Dios trajo al pueblo por el desierto fue con un objetivo claro, específico. Digan todos: para afligirte. Oiga, cuando llega la aflicción, cuando llega el dolor, qué tremendo. Entonces, cuando llega una situación diversa, hermanos, yo sé que lo primero, la reacción nuestra primero es el reprender a Satanás y ayunar y orar, ¿verdad? Para que Satanás se vaya. Bueno, está bien eso, porque dice la Biblia que no debemos darle lugar al diablo. Pero a veces le damos lugar, hermanos, cuando reaccionamos de una manera contraria, ¿verdad? Cuando a veces yo he oído personas, ¿verdad?, que levantan sus manos contra Dios y reniegan y le reclaman. Hermano, no necesariamente puede usted levantar sus manos al cielo y empezar a decir y a reclamar. No necesariamente tiene usted que hacer eso, ¿verdad? A veces dice: ¿y de qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve dar el diezmo? ¿De qué me sirve guardarme en santidad?
¿De qué me sirve guardar la pureza? ¿De qué me sirve estar en el camino de Dios? Hermano, eso es renegar contra Dios. Pero la Biblia dice que debemos dar gracias a Dios por todo. Amén. Entonces, dice pues la palabra, dice, para afligirte. Entonces, hermano, había un propósito de llevarlos, todos aquellos que conocen, los que tienen sus mapas, bueno, todas las Biblias tienen mapas. Según el trayecto de Egipto hacia Canaán era, hermano, con todo y lo que llevaban, con sus ganados, con los niños, con los ancianos, era un trayecto de solamente 13 o 14 días. Pero Dios quiso llevarlos por ese lugar y la primera prueba fue cuando llegaron al Mar Rojo. Cuando llegaron ahí, ¿verdad? Uno de los que venían en la retaguardia volteó hacia atrás y dijo: wow, te quedaste Egipto. Pero en vez de ver a Egipto, ve una polvareda enorme. Entonces aquello se acerca y se acerca más, y ya cuando viene más cerca se distingue, ¿verdad? Se da cuenta que es el faraón que viene, y no en plan de ayudarlos a cruzar el río, sino para obligarlos a regresar. Entonces corre, hermanos, la voz, y le llega a Moisés, al líder que estaba enfrente, gloria al Señor. Entonces, hermano, el faraón había dicho antes de salir en la persecución, le dijo: el desierto los ha encerrado. Y a veces nos sentimos encerrados, hermanos, que no sabemos a dónde mirar, y se nos olvida mirar para arriba, hermanos. Pero cuando todas las puertas se nos cierren, cuando todos los recursos se acaben, acuérdese que en el cielo está ese Dios que le dijo a Moisés, le dijo cuando estaba a las orillas del mar, le dijo, dice la Biblia que Moisés clamó a Dios y le dice Dios: no, Señor, no es hora de orar ni es hora de ayunar, es hora de avanzar. ¿Sí me sigue? Es hora de seguir adelante. Es hora de continuar. Pero ¿qué no ves el mar? ¿Qué tienes en tu mano?, le dice. Entonces, hermano, en ese momento le llega el Espíritu Santo, inspira a Moisés y le dice: estén tranquilos, porque el pueblo que ahora miran, nunca más lo volverán a ver, porque Jehová peleará por vosotros. Amén, hermano. Y dice la palabra que Moisés tocó las aguas y el mar se dividió y el pueblo pasó en seco. Y cuando el enemigo, hermanos, estaba a la mitad, le dice Dios: vuelve a tocar las aguas, y las aguas se juntaron y sepultaron al enemigo. Esa fue la primera prueba para probarte. Luego salen de allí y llegan a Mara, el pueblo sediento. Miran por ahí un manantial, un ojo de agua, y corre uno y se lava la cara y prueba el agua y le dice: el agua no sirve para tomar. Y todos, ¿verdad?, y empiezan a reclamarle a Moisés. Pero, hermano, allí donde estaba, le dice Dios: ves aquel arbusto, sácalo y mételo, sumérgelo en las aguas. Dice la palabra que Moisés sumergió aquel arbusto en las aguas y las aguas se endulzaron, ¿verdad? Hermano, lo mismo pasó también cuando Eliseo, en los tiempos de Eliseo, dice la palabra que le dijeron al profeta: oye, el lugar es bueno, la ciudad está bien, pero las aguas son malas. Y le dijo Eliseo: dame un poco de sal. Y dice la palabra que Eliseo fue y puso sal en todos los manantiales y las aguas se endulzaron. ¿Por qué? Porque cuando llega el problema, hermanos, en lo primero que pensamos, por eso dice la palabra, dice el apóstol Pedro: echad vuestra ansiedad delante de él, porque lo primero que nos ataca es la ansiedad. ¿Cierto o no es cierto? Echad vuestra, no, yo me voy a divorciar, me voy a separar, pero él dice: echen vuestra ansiedad delante de él, porque él tiene cuidado de vosotros. Amén. Entonces, hermano, Dios no le dijo a Moisés: bueno, vamos por otro camino, busquen otro manantial. Allí donde ellos estaban, él se encargó de endulzar las aguas. Lo mismo Eliseo no les dijo a los profetas: pues vámonos a otra ciudad. No, allí donde él estaba. Entonces, para afligirte, bueno, pudiéramos mencionar, ¿verdad? Ellos pidieron carne y les dio codornices. Número 1, para afligirte. Número 2, ¿verdad? Número 2, para probarte. Se fija cómo en ese versículo está todo: para probarte.
Entonces Dios sabe, ¿verdad?, cómo reaccionamos. Él nos prueba. Y luego dice, para saber lo que había en tu corazón. Para saber lo que había en tu corazón. Entonces, en verdad, de esa manera el Satanás logró sacar, hermanos, que del corazón de Job no hubiera maldición, que no se quejara, que no renegara, que se mantuviera ecuánime, que mantuviera su postura, ¿verdad? Porque Dios le había dicho a Satanás, quítale lo que tiene y verás que él no va a renegar ni me va a maldecir. Y la Biblia lo dice en 3 ocasiones, y en todo esto no pecó Job contra Jehová. Amén. Entonces, hermano, entonces número 1 dice para probarte, número 1 para afligirte, para probarte, número 3 para saber lo que había en tu corazón, y número 4 si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Se fija cómo hay un propósito en Dios en cada prueba? Si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, según la manera en que nosotros reaccionamos, entonces ya de esa manera declaramos, ¿verdad?, lo que traemos dentro. Hermano, entonces cuando cruzaron el desierto, que llegaron al mar, ¿verdad?, que voltearan hacia atrás y se acordaran que toda la dureza, que toda la aflicción, que todo el dolor, que todo lo que habían sufrido, la sed, el hambre, esos vientos, oiga, porque en el desierto, ¿verdad?, se levantan esas tormentas de arena, pero Dios estuvo con ellos. Hermano, en esta tarde, en este día, yo también quiero decirle que en cada dificultad, en cada problema que usted tenga, el Señor nos va a ayudar a salir adelante. Pero necesitamos mantenernos, ¿verdad? Porque lo primero que queremos hacer es salir corriendo, ¿verdad? De salir espavoridos, irnos a otro lugar. Hermano, pero a donde quiera que nos vayamos, el problema va a ir con nosotros. ¿Están aquí? Amén. Entonces, hermano, lo importante es pararnos y hacer frente. Gloria a Jesús. Y la Biblia nos habla de muchos, ¿verdad? Cuando Giesi salió afuera y le dijo a Eliseo, estamos rodeados de un ejército. Y el hombre estaba temblando, estaba asustado. Y le dijo Eliseo al Señor, Señor, ábrele los ojos. Y dice la palabra que Dios le abrió los ojos. Y cuando Giesi vio toda la protección que ellos tenían, de verdad, entusiasmado, le dijo, Señor, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Hay un pasaje muy bonito que siempre me ha gustado. Lo encontramos en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Ya vamos a ir cerrando. Espero que estén aprendiendo algo, ¿verdad? El capítulo 22 y versículo número 28. Lucas 22, 28. Amén, Señor, amén. El Señor había sido abandonado por los 5,000 que había alimentado con los panes y los peces. En Juan 6:66 dice que el Señor les dijo, ustedes no me siguen porque realmente me aman, sino que ustedes me siguen por la comida y la bebida. Y el día que Jesús fue aprehendido, solamente le quedaban 12 discípulos, y eso pues no todos, ¿verdad? Judas ya lo había traicionado. Pero me gusta este pasaje y vamos a leerlo. Lucas 22, 28. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo en voz alta. Dice, pero vosotros sois los que han permanecido conmigo en las pruebas, en mis pruebas. Y mire lo que sigue diciendo. Dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Qué le parece? ¿Permaneceremos con Él en las pruebas? Bueno, es lo que dice la palabra. Dice que la iglesia, hermanos, está
de alguna manera padeciendo o cumpliendo los padecimientos de Cristo. Amén. Entonces, hermano, qué bonito. Ustedes, les dice, ustedes son los que han permanecido. Cuando llega la prueba, la persona sale corriendo, se van, hombre, vámonos, aquí no hay bendición, esta iglesia no tiene vida. Aleluya, amén, hombre, mejor no digo nada. Pero hermano, eso es lo que dice. Pero los que dicen, hermano, lo vamos a apoyar, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero vamos a estar aquí y la iglesia va a crecer, la iglesia va a prosperar, porque la iglesia no es del hermano Rentería ni es de nosotros, la iglesia es de Dios. Amén. Dice su palabra que Él añade todos, al añadir a todos los que han de ser salvos. Pero yo quiero que nos pongamos de pie en esta hora y leamos y que se lleve este pasaje. Hermano, cuando llegue el momento de la prueba, de la dificultad, no quiera salir corriendo. Grábese lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo número 8, ¿verdad? Y dice la Biblia: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino con mi Padre, como mi Padre me lo asignó a mí. Gloria a Dios. Amén. Así que, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Solamente quiero decir un poquito más y con esto terminamos el verso 11 del capítulo 8. Con esto termino. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué? Hermano, la persona a veces es más fácil apartarse de Dios cuando está en abundancia. Amén. Permanezcan un momentito. Miren, cuando estábamos en Crescent City, ¿verdad? Yo sé que los hermanos ya han oído esto muchas veces. Había una pareja ya, no sé, por ahí unos 60 años. Ellos estaban solos. Y pues los hermanos siempre los raiteaban a la iglesia, ¿verdad? Ellos siempre los traían. Y algunas veces cuando fuimos a visitarlos tenían una televisión así como, no sé, como de 8 pulgadas, blanco y negro, esas largotas así para atrás. Y eran muy fieles, hermanos, en la iglesia, amaban a Dios. Bueno, tarde o temprano se deja saber, ¿verdad?, lo que el hombre trae en su corazón. Entonces un día salieron por ahí a un yarseo y se compraron una de pantalla plana, de colores. Pues aquella pantalla, hermanos, cambió la vida de ellos. Una simple televisión, hermanos, ya no los dejó regresar a la iglesia. Imagínense. 2 jóvenes, bueno, eran 3, compraron un carro por ahí en los que venden en la calle. Y dijeron, hermano, después de la escuela dominical, dijeron, hermano, ore por el carro, porque ahora sí ya no vamos a molestar a nadie para que nos traiga a la iglesia. ¿Ven? Salimos de la escuela dominical, ungimos el carro y hasta la fecha no han vuelto a la iglesia. Un carro cambia. Por eso es lo que les dice Dios, cuídate. ¿Verdad? Miren, Dios en realidad no tiene problema con bendecirnos. Hubo un rey, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba Asa, este rey. Este hombre, cuando llegó a ocupar el reino, dice la palabra que oraba a Dios y buscaba a Dios en todo lo buscaba. Y en el capítulo 26, versículo 16 del segundo libro de las Crónicas dice: mas cuando ya fue grande, es decir, cuando ya tuvo lo que él quería, dice que se enorgulleció y se enalteció su corazón para su propia ruina. ¿Por qué? Porque ya no tenía por qué pelear, tenía todo lo que deseaba, hermano, y en vez de seguir buscando a Dios en la prosperidad, dice que se olvidó de Dios.
¿Sí me sigue, hermano? Dios no tiene problemas en bendecirnos. Hermano, Él tiene riquezas en abundancia. Pero ¿cuántas veces no hemos visto aquí, hermanos, que hermano, ore por mí, el trabajo que tengo no me alcanza? Y luego oramos por él, ¿verdad? Y le dan un trabajo bueno, y luego como empieza a ganar y a ganar y a ganar más, le sabe bien y se olvida de la iglesia, se olvida del Señor. Hermano, por eso es lo que le dice el Señor a Israel: cuídate. Cuando seas dueño de viñas, de olivares, de platanares, de naranjales, de palmas de coco, de cisternas, de casas que tú no plantaste, le dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Le vuelvo a decir, hermano, Dios no tiene problema con bendecirnos. El rey, cuando estaba en sus inicios, buscaba a Dios en todo, consultaba a los profetas, consultaba por acá y buscaba, hermano, pero cuando ya fue grande, digo, ya no necesito de nadie. Amén. Entonces, hermano, pero dice que el corazón del rey se engrandeció, se ensoberbeció para ruina de sí mismo. Hermano, ¿cuántas personas no hemos visto que se vienen de sus países siendo buenos cristianos allá? Excelentes cristianos. Sirven en los ministerios, trabajan en la iglesia. Hermano, ¿qué hago? Pero cuando vienen acá, yo entiendo que lo primero que traen es una deuda que pagar. Que acá se dan cuenta que $1 es $1, que hay que pagar renta, que hay que pagar comida y que hay que pagar ride y que hay que pagar aseguranza y que hay que pagar luz, no es lo mismo. Entonces hay que trabajar, eso yo lo entiendo, hermano, pero nunca cuando llegue la prueba, porque a veces la prueba, hermano, el enemigo le abre las puertas. Y nosotros debemos ser cautelosos. Así que, hermanos, esta mañana hemos aprendido que la prueba no solamente es la dificultad, hermano, no solamente es un problema familiar, un problema de enfermedad. No, Señor, un problema puede ser hasta de abundancia. El enemigo sabe, ¿verdad? Lo que cuando decimos, ¿verdad? Cuando decimos, ay, si yo tuviera dinero, el de ok, te voy a dar dinero. Amén. Por eso la palabra dice: si de verdad habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás tiene a su alcance para darle todo lo que usted quiera, todo lo material. Pero nosotros somos, dice la palabra, que somos ricos, que somos, ¿cómo dice? Que somos pobres, mas enriqueciendo a muchos. Hermano, y si nosotros dependemos en su totalidad de Dios, Dios nos va a bendecir. Así que cierro con esto lo que dijo el Señor: ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Así que vamos a permanecer. Levante su mano y dígale: Señor, ayúdame. Como me has ayudado hasta ahora en este tiempo de dificultad, en estos tiempos diversos de problemas por los cuales hemos pasado, Señor, tú has estado con nosotros en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de las situaciones diversas, Señor. Pero en este momento nos ponemos en tus manos porque sabemos, Señor, que tú nos seguirás ayudando, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque tu palabra, Señor, no cambia, tu palabra sigue siendo la misma. Tú eres el que vives y el que seguirás viviendo. Tú eres, como dices en tu palabra, tú eres el que tienes cuidado de nosotros. Señor Jesucristo, tú lo dijiste claramente. Mirad a vuestro Padre que alimenta las aves de los cielos, que alimenta todo. ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotros, Señor? Así que cuando llegue la prueba, cuando llegue el problema, Señor, ayúdanos para salir adelante y superar cualquier situación, porque sabemos, Señor, que no estamos solos en el camino. Ahí las personas que nos están viendo a través de la transmisión, les digo lo mismo, que Dios está con ustedes. No se sientan abandonados, no se sientan desprotegidos. Él tiene cuidado de todos, absolutamente de todos. Hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga, que la gracia del Señor sea con todos y cada uno de vosotros y que sea una semana de mucha bendición. Y síganse cuidando, hermanos. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Amén. Bueno.